casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes, así que primero dale me gusta, comparte y si aún no te has suscrito, entonces suscríbete y active su campanita de notificación para seguir presentando más vídeos para ustedes en el futuro. Bueno, esta vez continuamos con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 5. Vamos a desarrollar la actividad número 4 denominado Interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua. Este vídeo está dirigido para todos los estudiantes de primero y segundo grado del nivel secundario y estamos en la sesión número 17, así que en esta oportunidad vamos a ver cómo realizar la gráfica de barras y gráfico circular. Comencemos. Para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, primero vamos a recordar lo que nosotros hemos desarrollado en la sesión anterior. Organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso del agua. Recuerden chicos que nosotros hemos completado esta tabla de frecuencias con los datos que realizó un estudiante sobre el agua a 40 pobladores de una ciudad. Nosotros hemos completado la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Hoy vamos a realizar la gráfica de barras para la frecuencia absoluta y la gráfica circular para la frecuencia porcentual. Luego interpretaremos y llegaremos a algunas conclusiones. Bien, para poder elaborar la gráfica de barras y la gráfica circular de la situación anterior, primero vamos a conocer algunos conocimientos básicos en estadística. Por ejemplo, nos preguntamos ¿qué es un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es un gráfico de barras, chicos? Un gráfico de barras es un tipo de gráfico también estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y para la distribución de frecuencias de datos sin agrupar o no agrupados. ¿Ya? Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades de datos, ¿ya? Para eso es. Ahora, ¿cómo se realiza la gráfica de barras? En uno de los ejes representamos las categorías o valores que tomó la variable X. Por ejemplo, en el eje horizontal X ponemos las categorías X1, X2 y X3 y en el otro eje Y vertical representamos los valores de la frecuencia absoluta o también puede ser la frecuencia porcentual de cada categoría. Sobre el eje de las categorías del eje horizontal se levantan las barras o rectángulos de igual base hasta una altura cuyo valor es proporcional a la frecuencia absoluta de cada categoría. Entonces de esa manera nosotros construimos una gráfica de barras. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es un gráfico circular, chicos? También conocido como gráfico de torta. Sirve para representar la totalidad del gráfico que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando la frecuencia están expresados en porcentajes, ¿ya? Siempre va acompañado con una leyenda como esta. Ahora, este tipo de gráfico circular es útil cuando las categorías son pocas. Sin embargo, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible o casi imposible de leer. Ahora, ¿cómo se elabora la gráfica circular? Se elabora utilizando un transportador con un ángulo central. Y para la obtención del ángulo central o del ángulo de cada sector circular se utilizan las siguientes fórmulas que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Aquí tenemos algunas fórmulas que les va a permitir calcular el ángulo del sector circular. Por ejemplo, si tenemos la frecuencia absoluta como dato, nosotros podemos dividir 360 grados entre el número total de datos, que es tamaño de la muestra, por frecuencia absoluta. La otra
fórmula sería simplemente a partir de la frecuencia relativa multiplico por 360 grados. En resumen tendría estas dos fórmulas, chicos. Ángulo central del sector circular sería 360 grados sobre n por la frecuencia absoluta, o ángulo central frecuencia relativa por 360 grados. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a realizar la gráfica de barras para el ejemplo que estamos desarrollando. Aquí tenemos la tabla de frecuencias de los datos que nosotros hemos elaborado. Primero vamos a dibujar el plano cartesiano. En el eje X vamos a colocar las categorías de estudio. En este caso, red pública dentro de su vivienda, red pública fuera de su vivienda, pilón de uso público. Esto sería las categorías fuente de donde proviene el agua. En el eje vertical Y vamos a colocar los valores de la frecuencia absoluta, o sea, el número de familias encuestados, ¿ya? Según la proporción y la escala que tenemos. Muy bien, ahora sí, a partir del eje horizontal X vamos a levantar rectángulos proporcionales a la altura de la frecuencia. Entonces, para la categoría red pública dentro de su vivienda levantamos un rectángulo cuya frecuencia absoluta es 20, entonces hasta la altura 20, ¿ya? Luego, para la categoría red pública fuera de su vivienda, levantamos otro rectángulo proporcional hasta la altura 13, ¿no? Que es su frecuencia absoluta. Finalmente, para la categoría pilón de uso público, levantamos un rectángulo cuya altura es 7, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ya tendríamos nuestro gráfico. Ahora, tenemos que colocar el título. El título sería fuente proveniente del servicio de agua en las familias. ¿De acuerdo? Siempre un gráfico debe tener el título. Una vez que nosotros ya hemos completado nuestro gráfico de barras, ahora vamos a pasar a la parte de la interpretación. Interpretar significa que nosotros tenemos que leer este gráfico, ¿ya? Por ejemplo, algunas interpretaciones que podemos hacer a partir de este gráfico sería lo siguiente. Observando el gráfico podemos decir que 20 familias de los 40 encuestados, que son total, manifiestan que acceden al agua dentro de su vivienda, ¿ya? Otra interpretación que podemos hacer es 13 familias de los 40 encuestados manifiestan que acceden al agua fuera de su vivienda. Finalmente, otra interpretación, 7 de los 40 encuestados manifiestan que acceden al agua a través de piletas públicas. Finalmente, vamos a elaborar la gráfica circular para este ejemplo. Teniendo la tabla de frecuencias, primero vamos a agregar una columna ángulo de sector circular para cada categoría. Entonces vamos a calcular el ángulo central utilizando la fórmula de ángulo central del sector circular, frecuencia relativa por 360 grados. Tenemos aquí en la columna la frecuencia relativa a los datos. Entonces, primero para la categoría red pública dentro de la vivienda, ángulo central A1 sería frecuencia relativa 0,50 por 360 grados. Si multiplicamos estos dos valores, el resultado sale 180 grados y este valor colocamos aquí, ¿ya? Para la segunda categoría, ángulo A2 sería su frecuencia relativa es 0,33, multiplicamos por 360 grados y el resultado sale 118.8 grados y este valor colocamos aquí. Finalmente, para la tercera categoría pilón de uso público, A3, su frecuencia relativa, en este caso 0,17, multiplico por 360 grados, teniendo como cociente 61,2 grados. Lo coloco aquí. Luego tengo que comprobar que esta suma me debe dar 360 grados. Y efectivamente sale 360 grados. Una vez que está bien comprobado nuestra tabla de frecuencias, ahora vamos a dibujar un círculo. Entonces, un círculo, a partir de este círculo, usando nuestra herramienta del transportador, nosotros vamos a calcular el ángulo sector circular para cada categoría. ¿De acuerdo? Entonces, para la primera categoría, que es red pública dentro de la vivienda, su ángulo central es 180 grados y aquí tenemos 180 grados. Entonces, nosotros medimos que un transportador debe dar 180 grados y ponemos el valor de la frecuencia absoluta porcentual aquí, frecuencia porcentual 50%, ¿ya? Eso ya sería la primera categoría. Para la segunda categoría, red pública fuera de la vivienda, el ángulo central es 118 grados. Utilizando nuevamente el transportador, nosotros medimos, aquí debe dar 118,8 grados y su frecuencia porcentual es 33%. Finalmente, para la última categoría, lo que queda, medimos también con transportador, cuyo ángulo central tiene que ser 61,2 grados, ¿no?
y su frecuencia porcentual es 17%. De esa manera ya tenemos nuestro gráfico circular o la gráfica de torta. Ahora ponemos la leyenda, que es importante, de que color azul corresponde a la primera categoría, rojo a la segunda y verde a la tercera categoría. Ponemos el título, porcentaje de fuente proveniente del servicio de agua. De esa manera ya tenemos nuestro gráfico circular completo. Por último, pasamos a interpretar a partir de este gráfico circular. Por ejemplo, podemos decir que el 50% de la población tiene acceso al agua por red pública dentro de su vivienda. Luego también podemos decir 33% de la población tiene acceso al agua por red pública fuera de su vivienda. Y finalmente, el 17% de la población accede al agua a través de piletas públicas. A continuación vamos a presentar otra situación significativa para poder comprender mejor la gráfica de barras y circular. Dice, en el año móvil de octubre 2019-2020, el 90.3% de la población consumió agua proveniente de la red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio o pilón o pileta de uso público. A nivel del área residencial, en el área rural fue el 76,8%, de los cuales 74,4% de red pública dentro de la vivienda, 0,7% red fuera de la vivienda y 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia en el área rural tenemos la siguiente tabla de frecuencias. Aquí efectivamente nos presenta una tabla de frecuencias donde dice población que consumió agua de vivienda de la red pública, ¿no? Ahí tenemos todos los datos en la tabla. Muy bien, para poder un poco comprender el contexto de este problema que nos presentan, vamos a recurrir a la fuente original de esta información que aparece. Esta información fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2020 en la página 11, en el informe técnico Condiciones de Vida en el Perú, que han realizado un estudio efectivamente a nivel nacional. En este informe podemos observar que efectivamente a nivel nacional el consumo de agua en este periodo de tiempo fue 90.3%, como aparece en las tres categorías. En el área urbana ellos clasifican que fue 93.9%, también con las tres categorías. En el área rural aparece efectivamente 76.9%. Esa es esta parte que está de color amarillo, son los datos que nos está presentando, como ustedes pueden observar. Bueno, esto solamente para conocer de dónde sacaron esta información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, chicos? Nosotros lo que vamos a hacer en esta situación es que debemos elaborar una gráfica de barras para la frecuencia absoluta y la gráfica circular para la frecuencia porcentual, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer a partir de esta tabla de frecuencias, chicos, ¿ok? Bien, ahora sí vamos a elaborar la gráfica de barras para esta tabla de frecuencias que nos presentan. Primeramente vamos a dibujar el plano cartesiano. En el eje horizontal X vamos a poner las categorías de estudio: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público y no tiene acceso al servicio. En el eje vertical Y vamos a poner los valores de la frecuencia absoluta. Vamos a empezar de 100 en 100. Entonces en el eje horizontal X es fuente de donde proviene el agua y en el eje vertical Y población encuestada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí vamos a levantar los rectángulos a partir del eje horizontal. Para la primera categoría tendríamos según la frecuencia absoluta, hasta la altura sería 760. Que contestaron que tienen red pública dentro de la vivienda. Para la segunda categoría levantamos que solamente aparece 17, entonces hasta la altura 17, ¿no es cierto? Red pública fuera de la vivienda. La tercera categoría que aparece 170, levantamos otro rectángulo hasta la altura proporcional a 170. Finalmente, los que no tienen acceso al agua, levantamos otro rectángulo que nos aparece en este caso 44 pobladores que dijeron que no tienen acceso al agua. Por último ponemos el título de este gráfico. 1 sería población rural que consumió agua proveniente de la red pública entre 2019 y 2020. Muy bien, ahora sí pasamos a interpretar este gráfico estadístico. A partir de este gráfico nosotros podemos llegar a las siguientes conclusiones. Observando bien, 760 familias de la población rural de 1000 encuestados manifiestan que acceden al agua dentro de su vivienda. Otra interpretación sería 17 familias encuestadas indicaron que acceden al agua fuera de su vivienda.
170 familias de la misma encuesta manifiestan que acceden a través del pilón público. Finalmente, 44 familias de 1000 encuestados lamentablemente no tienen aún acceso al agua. ¿Ok? Por último, vamos a realizar el gráfico circular para esta tabla de frecuencias que nos presentan. Para ello, primeramente vamos a agregar una columna del ángulo central. Vamos a hallar el ángulo central para cada una de las categorías que hemos visto. Utilizando esta fórmula del ángulo central del sector circular, frecuencia relativa por 360 grados. Tenemos la columna de frecuencia relativa. Muy bien. Para la primera categoría, red pública dentro de la vivienda, el ángulo central A1 sería su frecuencia relativa es 0,77 por 360 grados, obteniendo como ángulo 277,2 grados, y ese valor colocamos aquí. Para la segunda categoría, el ángulo en el sector circular sería 0,02 por 360 grados, obtenemos 7,2 grados, y eso lo ponemos aquí. La tercera categoría, pilón de uso público, la frecuencia relativa es 0,17 por 360 grados, saldría 61,2 grados, y eso lo colocamos aquí. Finalmente, para la última categoría, no tiene acceso al servicio, sería el ángulo central A4, 0,04, frecuencia relativa por 360 grados, obtenemos 14,4 grados. Entonces ese valor lo colocamos aquí. Luego comprobamos que estos ángulos deben dar 360 grados. Una vez comprobado la tabla de frecuencias, ahora vamos a dibujar un círculo, y en este círculo nosotros vamos a utilizar el transportador para poder dibujar los sectores circulares que hemos encontrado. Entonces, para el primer sector circular, que tiene 277 grados, tendríamos este sector circular de color azul. Nosotros medimos con transportador y su frecuencia porcentual sería 77%. Para la segunda categoría, red pública fuera de la vivienda, el ángulo central es 7,2 grados, es un ángulo pequeñito. Nosotros medimos y su frecuencia porcentual es 2%. Para la tercera categoría, pilón de uso público, el ángulo central es 61,2%, usamos el transportador, lo medimos y su frecuencia porcentual es 17%. Y para la última categoría, no tiene acceso al servicio, ponemos el ángulo central 14,4 grados y en este caso frecuencia porcentual es 4%. Luego completamos la leyenda de color azul para la primera categoría, rojo para la segunda, verde para la tercera y amarillo para la cuarta categoría. Por último ponemos el título, gráfico 2, población rural que consumió agua proveniente de la red pública durante el 2019 y 2020. Ahora pasamos a la interpretación de este gráfico circular, chicos. A partir de este gráfico circular, lo que nosotros podemos interpretar de la siguiente manera: el 77% de la población de 1000 encuestadas manifiestan que acceden al agua dentro de su vivienda. Fíjense, mira, tenemos la gran cantidad de torta para ese sector, ¿no? O circular. Luego podemos decir el 2% de la población encuestada indicaron que acceden al agua fuera de su vivienda. Es la menor cantidad, ¿no es cierto? Luego también podemos decir el 17% de la población encuestada manifiestan que acceden a través de un pilón público. Finalmente, el 4% de la población aún no tienen el acceso al agua. Entonces, eso es lo que más nos preocupa. ¿De acuerdo? Bien, llegamos a la parte final de esta sesión del día de hoy. Después de haber comprendido la gráfica de barras y el gráfico circular, ahora te toca desarrollar en tu cuaderno el trabajo de matemáticas según tu grado. Desarrolla las actividades presentadas en Resolvamos Problema 1, página 22 y 23 de los estudiantes que están en primer grado, y Resolvamos Problemas 2, página 21 y 22 los que están en segundo grado de educación secundaria. Al final de esta sesión y en la descripción de este vídeo les dejaré el formato de la tarea para que ustedes puedan resolver y enviar oportunamente. Eso es todo, chicos y chicas. Si les gustó este vídeo, dale like, comparte. Y si aún te falta suscríbete y active su campanita de notificación para que en adelante nosotros podemos seguir trabajando más vídeos para ustedes. Muchas gracias.